5 de la tarde, 53 minutos. Gracias por conectarse con nosotros. Esto es Semana Noticias. A quienes recién llegan a esta programación, en donde les traemos todas las cifras que acaban de llegar del Instituto Nacional de Salud referentes a los contagios por la COVID-19, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, de Periscope, de YouTube, de semana.com y a través de Facebook. Y nos vamos de inmediato con la noticia que nos llega desde el Ministerio de Salud. Casos confirmados por coronavirus en Colombia. 8.181 casos nuevos es la cifra más reciente que nos reportan de las últimas 24 horas y se han procesado 30.081 pruebas. El número de fallecidos es de 256 y el número de casos activos, Lucía, es de 114.857. Les repetimos entonces las cifras registradas desde el Instituto Nacional de Salud respecto de la COVID-19. El contagio por coronavirus en nuestro país es de 8.181 casos. Lucía. Sí, y para poder analizar estas cifras, que ya vamos a entrar en detalle de departamento por departamento, qué tanto han aumentado el número de contagios y también dónde se encuentran los fallecidos, nos acompaña en esta transmisión el doctor Javier Cabrera. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, primera lectura que hacemos sobre esta cifra. Hablamos de 256 fallecidos, se han procesado más de 30.000 pruebas y se reportan 8.181 casos nuevos. No sé qué le llama la atención inicialmente, no sé si seguimos lamentando el fallecimiento de adultos mayores, si hay algunos jóvenes entre los fallecidos. ¿Cuál es, digamos, lo que le llama la atención en estas cifras que nos llegan a esta hora? Lucía, muchas gracias. Bueno, inicialmente la cifra que llama la atención es que del total de los fallecidos, 185 son personas mayores de 60 años. Esto equivale en el día de hoy al 73% sobre el total de los fallecidos. Como decíamos ayer, esta cifra viene manteniéndose por encima del 73% diariamente. Y es algo que preocupa a toda la sociedad. Vamos de inmediato entonces, Lucía, doctor, antes de entrar en detalle, vamos a contarles los casos de contagio por coronavirus en las últimas 24 horas, particularmente para luego irnos por cada uno de los departamentos en el mapa del total de casos. Pero en las últimas 24 horas, escuchen ustedes el caso de Bogotá, 3.030 casos nuevos por coronavirus. Antioquia, 1.109 casos. Nos vamos al Valle con 660 casos. Barranquilla, 435 casos. Vemos el departamento del Atlántico con 431 casos. Córdoba, 389 casos. ¿Cómo vemos de ahí para abajo, Lucía, las cifras que nos reportan desde el Instituto Nacional de Salud? Pues le sigue Cartagena con 339 nuevos contagios, Santa Marta 286, Sucre 200, en Cundinamarca se suman 192 contagiados, en Nariño 188 y en el Putumayo 112. Estos son los departamentos que más números registran. Por supuesto llaman la atención, como usted decía, Bogotá con 3.030 casos nuevos y Antioquia con 1.109 personas contagiadas. Doctor, ¿qué podemos decir con respecto al número de fallecidos frente a las pruebas que se han realizado hoy, pero también con el número de contagios? Hoy vemos que efectivamente se realizaron más pruebas que ayer. Hoy hemos superado las 30.000 y tenemos de fallecidos 256. ¿Cómo podemos entender que si bien suben las cifras, el número de fallecidos, digamos, cómo entendemos esa relación con respecto al número de cantidad de pruebas procesadas, el número de fallecidos y el número de contagios, doctor? Bueno, tenemos en el país una capacidad para el procesamiento de pruebas que supera las 28.000 pruebas diarias. Creo que en ese sentido el Instituto Nacional de Salud está haciendo su trabajo de una manera muy eficiente para lograr traernos estos resultados en el día a día y pues de acuerdo a los reportes que se reciben de los demás laboratorios del país, esta es la cifra que recibimos hoy. Por ahora recordemos que estas cifras corresponden por lo menos a 1 o 2 semanas atrás. Entonces, la realidad al día de hoy es bastante diferente y creo que un indicador que nos permite ver mucho mejor la realidad del día de hoy es el número de fallecimientos, la edad de estas personas que fallecieron y las condiciones asociadas al coronavirus que presentaban.
Y ya en un segundo vamos a ir con eso, pero antes vamos de inmediato entonces al mapa, Lucía, si le parece, para comenzar a contarles a ustedes, a quienes se conectan con nosotros acá en Semana Noticias, cómo están los casos en términos genéricos en el país, comenzando con Bogotá. Bogotá en total, al día de hoy, según el Instituto Nacional de Salud, tiene, escuchen ustedes esta cifra, 84.213 casos de contagio por coronavirus. Vamos hacia abajo, viendo en el mapa el departamento del Meta con 2.280 casos. En el Guainía, la cifra en todo caso sigue siendo baja, con 14 casos. Guaviare, 77 casos. Vaupés, 61. Caquetá, 585 y vemos en el Amazonas 2.503. Vamos ahora hacia el litoral pacífico. Lucía, ¿cómo vemos los departamentos hacia allá? En el Putumayo hay 644 contagiados, en el Huila 704, Nariño 6.798, en el Cauca 1.558 contagiados, Valle del Cauca, atentos a esta cifra, 21.536, en el Tolima 2.100, Quindío 248, en el Chocó 2.820, en Risaralda hay 1.344 contagiados, en Caldas 712, en Cundinamarca se contabilizan 7.121, estos son aparte de los que hay en Bogotá, que son más de 84.000. En Antioquia 24.143, Córdoba 3.982, en Sucre 5.319, Bolívar 16.695, en Atlántico, que es una cifra muy preocupante, Lorena, 48.439, San Andrés y Providencia registra 33. Si quiere, pues me colabora con La Guajira, Magdalena, Cesar y los Santanderes. Claro que sí, Lucía, pero antes importante decir con respecto a la cifra que usted mencionó y que tiene que ver con noticia de hoy, es con el departamento de Antioquia, que usted decía tiene 24.143 casos. Recordemos que varios municipios de ese departamento decretaron este fin de semana una cuarentena estricta justamente por el crecimiento del contagio por la COVID-19. Importante decir que estas determinaciones se basan en un decreto del gobierno nacional y en, digamos, en las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud frente a la posibilidad que tienen esa potestad los mandatarios locales y departamentales para tomar este tipo de medidas que son cortas en el sentido de que serían por el fin de semana, por ciertas horas específicas, pero todo en aras de proteger la salud y evitar el contagio de los colombianos. En este caso en particular, recordemos que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que decretaría esta cuarentena estricta este fin de semana que se está cumpliendo. Vamos entonces a La Guajira. Lucía, me pedía usted cifras en La Guajira, 1.808 casos. Vemos Magdalena, 5.262 casos. Cesar, 2.535. Norte de Santander, 1.581. Vemos Santander, 2.659. Boyacá, 799, terminamos entonces con Arauca con 181 casos, Bichada 2 y Casanare 220. Lucía. Sí, esas son las cifras y fíjese que con respecto a lo que usted decía, el mismo alcalde de Medellín lo que explicaba era que, por ejemplo, los casos que se puedan dar en los departamentos aledaños, en los municipios de departamentos aledaños, pues se trasladan hacia Medellín, hacia Antioquia y que por eso tendrían una carga pues más fuerte. Y le iba a preguntar precisamente al doctor Cabrera qué tanto se está viendo esta tendencia a la hora de atención, sobre todo en la UCI, de que no solamente tengan que atender a los ciudadanos contagiados en ese departamento, sino que haya, pues, digamos, algún movimiento de contagiados en otros departamentos que van a otras ciudades más grandes, como puede pasar con Medellín o incluso con Bogotá. ¿Eso se está viendo? De acuerdo, Lucía. Sí, sabemos que en Medellín se está recibiendo las personas que vienen del Chocó, y que buscan una atención más invasiva, una atención en unidades de cuidado intensivo, y esto hace que las capacidades de esta ciudad principal del país pues se vea también afectada, digamos, por esta situación. Sin embargo, estaba mirando aquí entre las cifras y estaba mirando que las personas que más reportaron fallecimiento en las últimas 24 horas son personas con hipertensión arterial o con diabetes mellitus en su mayoría, pero también hay
el mayor cantidad de porcentaje se encuentra en estudio. En estudio pueden estar personas que no hayan tenido una patología previa. Por eso es importante decir el día de hoy que las personas mayores no deben pensar que solamente el fallecimiento se produce en personas con comorbilidades previas, sino que también se puede producir en personas que no tengan diagnósticos previos de enfermedades crónicas. No, y precisamente sobre eso le quería preguntar, lo que está en estudio quiere decir que la persona se desconoce que tenga alguna enfermedad y que posiblemente luego se descubra que la tenía, o sencillamente no tiene ningún tipo de patología, pero pues tuvo una afectación muy fuerte del virus. Esto depende mucho en el juicio que haya en llenar las fichas epidemiológicas técnicas, que son las que a la final nos van a decir cómo están siendo afectados estos fallecimientos y de qué comorbilidades sufrían estas personas mayores en el momento del fallecimiento. Sin embargo, lo que podemos sacar son los datos que nos envía el Instituto Nacional de Salud con el Ministerio de Salud, y teniendo en cuenta eso es lo que podemos decir hasta ahora. En los próximos días, a partir del 11 de agosto, sacaremos un gran estudio entre la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca y el Instituto Nacional de Salud, donde evaluaremos ese impacto global que tiene esta enfermedad sobre las personas mayores. Y esto pues nos permitirá ver con evidencia científica qué es lo que está pasando en las personas mayores en nuestro país. Doctor, pero usted de repente tiene un primer adelanto que nos pueda contar acá en Semana Noticias frente a ese estudio que nos menciona, tal vez algunas de las principales conclusiones en las que ya vienen trabajando. Una de las principales conclusiones es que es necesario llenar las variables de la ficha técnica epidemiológica, porque eso es lo que nos va a permitir en un futuro cercano conocer cómo es el paso de esta pandemia por nuestro país y cómo es el impacto hacia las personas mayores. Sabemos que hace un par de semanas se llenaron más de 10.000 datos y eso, pues, digamos que nos dimos cuenta de eso apenas hace un par de semanas. Entonces, ahora tenemos que sacar esas cifras a partir del 11 de agosto, donde ya vayan incluidos esos datos. Entonces, al habernos dado cuenta de esto, pues eso nos va a permitir sacar unos estudios con una información mucho más certera de lo que está pasando en nuestro país y las personas mayores. Hay una duda que nos plantean aquí quienes nos están viendo en este momento y es como esa diferencia o ese tramo de edad entre los 60 y los 70, porque por ejemplo, en Colombia se habla de que los mayores de 70 son los que tienen más riesgo, en otros países se habla de los de 60 y, por ejemplo, pues viendo la cifra de fallecimientos, vemos muchas personas que están entre los 60 y 70 años. ¿Podemos considerarlos entonces a partir de los 60 ya como población de alto riesgo o no necesariamente? Gracias por esa pregunta, Lucía, y es muy importante porque muchos creemos que solo es a partir de los 70 años que este virus está afectando más a esas personas mayores, porque esto pues tiene un contexto sobre política pública. Sin embargo, cabe aclarar que en este momento en nuestro país, por política pública, la normatividad vigente tiene a las personas mayores a partir de los 60 años. Desde ese momento arranca en los colombianos el momento de vida de vejez. Esto en adelante, en los próximos meses o años, irá a cambiar definitivamente, porque esto irá de la mano con la edad de las pensiones, con la edad de la jubilación de las personas mayores. Pero hasta ahora podemos decir que es a partir de los 60 años. Ahora bien, si vamos a ver la evidencia científica sobre la mortalidad, esto nos deja ver que la mortalidad empieza a subir de una manera significativa a partir de los 50 años, pero es a partir de los 60 años donde esa mortalidad ya sube en una forma mucho más significativa, y si bien la mortalidad en menores de 60 años tiene un riesgo de 4 puntos, entonces cuando vamos a ver la mortalidad entre los 60 a los 69 años, esto asciende por lo menos en 20 puntos más. Entonces es necesario entender que si
tenemos 50 años y tenemos comorbilidades, es donde más debemos cuidarnos, y de ahí en adelante es muy necesario fortalecer esas medidas preventivas. Sí, y permítame, doctor, entonces vamos rápidamente a la distribución de fallecidos de hoy. Según el Instituto Nacional de Salud, vemos acá en la página web que Antioquia tiene 24 fallecidos, en el Atlántico 19, Barranquilla 15, Bogotá es el lugar donde más se registran. Vamos con Bolívar 4, Cartagena 3. Doctor, en tal sentido quisiera preguntarle si con respecto a ese número de fallecidos se compadece o coincide más bien con, según los datos que usted tiene, la población adulta, la población mayor, frente a donde habitan en las distintas regiones del país, siendo Antioquia en este caso liderando, bueno, además de Bogotá, el número de fallecidos con 24 fallecidos, al igual que Valle del Cauca, que registra 24 fallecidos, según el Instituto Nacional de Salud, en estas últimas 24 horas, doctor. Y Lorena, hay algo interesante, y es que en los últimos días la zona norte del país, contabilizando Barranquilla y el Atlántico, viene mostrando un descenso no solo en el número de contagios, sino también en el número de fallecimientos, pero también en el porcentaje de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Esto llama la atención porque al parecer allá pues unas políticas públicas que se tomaron hace un par de semanas están mostrando su efecto de gran beneficio, y en eso tenemos que aprender las demás regiones del país. En este momento, pues el epicentro al parecer se encuentra en Bogotá, y entonces es necesario que Bogotá tome unas medidas supremamente urgentes. Ya tenemos fallecimientos incluso dentro del equipo ejecutivo del distrito, y esto hace pues que esto nos impacte un poco más a la población general. Y Medellín es una región que venía haciendo las cosas muy bien, por lo tanto es una región que tuvo más tiempo de preparación y que ahora se está mostrando pues que el pico de la pandemia también está en ascenso en esa ciudad. Doctor, le quería preguntar por las enfermedades, porque, por ejemplo, si miramos en la lista de fallecidos, aparece muchas veces el tema de la diabetes, de la hipertensión, que ya conocemos, el EPOC, también pacientes que han padecido cáncer, pero quizás no sé si se está pasando por alto el tema de la obesidad, porque hay varios muertos que solamente presentaban la obesidad como enfermedad, y eso parece que no es tanto una enfermedad, sino como una condición, y la gente pues se puede estar relajando si piensa, bueno, yo no tengo ningún tipo de enfermedad, simplemente tengo pues unos kilos de más y eso no me pone en riesgo. ¿Puede estar pasando que hay un poco de descuido con las personas con obesidad? Sí, yo creo que la mala alimentación nos ha dejado expuestos al aumento en la obesidad. La obesidad definitivamente es una condición crónica a la que se le ha denominado la pandemia del siglo XXI, porque creemos que no es tan malo estar en sobrepeso o estar obesos, pero cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones de enfermedades infectocontagiosas y empezamos a ver que las personas que fallecen tienen también esta condición, pues también adquiere una importancia mayor, y definitivamente es tan mala. Es muy mala el concepto de malnutrición, dentro de lo que caben dos conceptos, que es tanto la obesidad como la desnutrición. Son igual de malos, pero en términos de afectación cardiovascular, pues la obesidad es la que en estos momentos más nos está haciendo daño en el país también. Doctor, esta pregunta usted la discutió acá con nosotros en Semana Noticias en los pasados días, pero se la tengo que volver a hacer por la siguiente razón, y es que todos los días los distintos medios nacionales e internacionales registran avances de la eventual vacuna para curar el coronavirus. De alguna manera nos envían mensajes optimistas, dicen ya ensayos finales para que esté lista, y quisiera preguntarle desde el punto de vista de los expertos, ¿qué tan optimistas en términos reales debemos estar no solo los colombianos, sino los ciudadanos en el mundo frente a esa eventual vacuna, doctor? Todos esperamos que salga una vacuna lo más pronto posible, Lorena. Creo que en este momento no podemos ser tan optimistas, por lo menos en nuestro país, porque es que esto depende de muchos factores. Y solamente el hecho de que haya una competencia a nivel mundial por lograr la vacuna
ya nos debe hacer pensar sobre el factor económico que se busca en cada uno de estos laboratorios, y esta competencia pues también va de la mano con los intereses de cada país por lograr asegurar esas vacunas para su población. Es difícil todavía saber qué tan efectivas y qué tan seguras son las vacunas que se están sacando adelante. También es difícil saber si esas vacunas van a representar una solución definitiva a esta pandemia, porque se ha visto que las personas que ya han cursado con coronavirus y tienen ya los anticuerpos o las defensas montadas en su organismo, al cabo de 30 días esas defensas bajan de una manera significativa cuando la persona no ha tenido una enfermedad moderada o severa. Entonces nos falta mucho todavía para hablar sobre eso. Por ahora lo importante es pensar, como dice la Organización Mundial de la Salud, que las vacunas probablemente llegarán a mediados del próximo año, y creo que no debemos acelerarnos con eso. Adicionalmente, se sabe que cuando un país ingresa a una parte de su población a la forma experimental de una vacuna, pues va a obtener en el futuro un acceso a esas vacunas cuando ya salgan a la venta. Colombia, digamos, no debe ser desesperado en esas medidas, y yo creo que en lugar de empezar a experimentar, creo que vamos a tener que actuar con una mayor prudencia, con menor desespero en este sentido. Ahorita lo más importante es fortalecer las medidas preventivas. Listo. Le quería preguntar sobre algo que estaba nombrando justo en este momento, que era el tema de las personas que han padecido ya la enfermedad y que parece que pueden tener unos anticuerpos. Le quería hacer la pregunta, pues digamos, más negativa, en el sentido de una persona que supera la enfermedad, ¿queda con secuelas sin importar la edad que tenga? Claro que queda con secuelas. Este es un virus que afecta de manera sistémica al organismo, pero también afecta diferentes órganos, y entre ellos se ha mencionado la afectación hacia el corazón, hacia los pulmones, hacia los riñones, hacia el cerebro, y creo que es importante saber que mientras una persona sea mayor, va a tener más probabilidades de que sus órganos se afecten, porque estos órganos van a tener una menor reserva funcional. Uh-huh. Entonces también cuando esto llega a afectarse, pues va a tardar más tiempo también en recuperarse y en rehabilitarse. Los órganos que también, o los sistemas que también se afectan muchísimo en las personas mayores es el sistema musculoesquelético, y en ese sentido es importante entender que no solamente es salir adelante por la situación del virus, sino que también después, en la post-pandemia, debemos preocuparnos muchísimo por la rehabilitación de estos pacientes para que ojalá se pueda lograr su nivel de capacidad funcional previo. Uh-huh. Me parece importante, doctor, pues aprovechando por supuesto el campo en el que usted se desempeña, traer a colación las siguientes cifras y hacerle una pregunta a propósito de estas. Casos en personal de salud, 4.116, nuevos casos 49, fallecidos en personal de salud 34, nuevos 0 afortunadamente, recuperados en personal de salud 3.443, nuevos 18, casos en aislamiento 639 y casos nuevos 30 y asintomáticos 355. Y esta pregunta, doctor, va más allá de la experticia, digamos, en los términos técnicos que usted nos habla acá en Semana Noticias, es cuál es la sensación, cuál es el ambiente, el sentimiento que tienen ustedes en este momento frente a la pandemia, frente al temor, frente al gremio que ustedes de alguna manera está unido, ¿no? Y cómo discuten las dificultades que han tenido que afrontar a la hora de darle la cara a la pandemia. Bueno, en ese sentido, lo primero que quiero ser claro es en decir que los médicos que están en la primera línea lo están dando todo por servir a sus pacientes, y lo están dando todo por sacarlos adelante. Entonces, eso es el primer punto
más importante. Lo segundo es que sabemos que en nuestro sistema de salud reina la contratación ilegal de los médicos a lo ancho y lo largo del país y que esto predomina en las regiones dispersas. Entonces, esa inestabilidad laboral que tienen los médicos, esa falta de garantías para su bienestar, pues sin duda va a golpear mucho más a este personal de salud. Y eso es algo que está desnudando esta pandemia y es algo en lo que el gobierno también tendrá que trabajar durante el curso de esta pandemia. Desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas se viene hablando sobre el tema y creo que por lo pronto debemos ser claros, sobre todo con las administradoras de riesgos laborales, para que garanticen la entrega de los elementos de protección personal a los médicos, y no solo a los médicos, sino a todo el personal que labora en las clínicas y en los hospitales del país. Y no solamente a las ARL, porque si las ARL no tienen esa capacidad, el gobierno debe ser muy hábil en darse cuenta de esto a tiempo y lograr entregar y garantizar los elementos de protección personal a los médicos y al personal de salud que labora a lo ancho y largo del país. En esa misma línea, pues no le quiero meter en debates políticos, pero ha sido noticia que el alcalde de Medellín había propuesto que se contrataran médicos extranjeros, en particular de Cuba, para poder apoyar al personal de la salud que existe en Antioquia, dada pues la deficiencia o la necesidad. En Bogotá, de hecho, hay un problema que se viene presentando y es que se ha dicho, bien hecho por la alcaldesa, que haya traído más ventiladores, que tengamos camas UCI disponibles, pero nos falta personal, nos falta gente. Desde su concepto como doctor, ¿cree pertinente tener que contratar personal extranjero para que apoye a Colombia en este momento o no? Creo que en este sentido es importante mencionar lo que algunas sociedades científicas ya han manifestado, y es que si se busca en algún momento traer médicos de otros países y garantizarle a estos médicos de otros países toda esa seguridad laboral que ellos van a necesitar, pues lo primero que debemos pensar es en los médicos y en el personal de salud de nuestro país, ponernos al día con sus pagos. Tenemos noticias de hospitales que le deben el sueldo a los médicos desde hace 8 meses o más tiempo, y en general a todo el personal de salud. Por eso, en este momento, antes que pensar en traer ese talento humano de otros países, creo que debemos confiar en nuestro talento humano, confiar en nuestra formación y confiar también en la forma en que se están haciendo las cosas en nuestro país. Ponernos al día con los pagos, y eso seguramente va a traer un gran bienestar a todo el sistema de salud. Sin duda, doctor, un mensaje muy importante, por supuesto, para los médicos del país, para el apoyo de los médicos en este país, que, como usted bien dice, esta pandemia ha destapado una situación particular, muy grave frente a las condiciones en las que los médicos trabajan en este momento y que están, usted muy bien lo dice, en esa primera línea, poniendo la vida, arriesgando la vida por las personas contagiadas con la COVID-19. Doctor Javier, muchas gracias. Usted ya se ha convertido acá en nuestro panelista todos los días, invitado. Mil gracias por su tiempo acá en Semana Noticias. A ustedes les recordamos las cifras. Hoy se han reportado 8.181 casos de parte del Instituto Nacional de Salud, nuevos casos de contagio por coronavirus. Se procesaron 30.081 pruebas y fallecidos 256, casos activos en Colombia 114.857. Esa es la cifra entonces de las últimas 24 horas, 8.181 casos. Todo esto en detalle lo encontrarán ustedes en nuestra página web desemana.com. Son las 6 de la tarde, 21 minutos. Nosotros nos despedimos por ahora. A las 6:30 estará en su programa de todos los días el presidente Iván Duque. Por ahora nos despedimos. Gracias por conectarse con Semana Noticias.